Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, Alex también pues por haberme invitado a participar en estas jornadas. Como ha dicho, Como ha dicho, bueno, pues soy farmacéutica de profesión y titular de una farmacia, pero bueno, como hobby me dedico a escribir. Desde mi infancia era una gran lectora y mi sueño era escribir un libro, o sea, lo que más envidiaba eran los escritores. Luego, pues en el bachiller cambié el rumbo y me fui a estudiar a Madrid Farmacia, alejándome así un poco pues, de las letras, ¿no? Y en el año 2008, cuando mis hijas ya eran más mayores y tenía más tiempo, pues decidí que era el momento de escribir una novela. Para esto tuve que formarme y bueno, realicé varios cursos de escritura creativa, de relato y de novela en la Escuela de Madrid, en el Ateneo de Barcelona. Y bueno, luego también me he seguido formando. Y bueno, pues porque para escribir una novela no basta con tener una idea o una idea muy buena. Hay que saber cómo estructurar la novela, cómo elaborar la trama, diseñar los personajes. Por ejemplo, en el género que yo escribo, que es suspense, pues es muy importante los giros, para tener al lector pues, enganchado a las páginas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues hay que acabar los capítulos con estos giros, digamos, en alto, ¿no? Como para que no puedan acabar de leer, ¿no? Entre los géneros que he leído, pues he leído el género costumbrista, bueno, pues romántico, histórico, pero siempre me ha gustado mucho el suspense, quizá influenciada por escritores como Agatha Christie o Michael Crichton o Daphne du Maurier y también por el mundo del cine. Como ha dicho Alex, pues he escrito 5 novelas, bueno, Pharmachip es un thriller farmacéutico, Tormenta Solar es costumbrista con distopía, y luego está En el juego de Dumas, La marea es un poco ciencia ficción y bueno, Cuarto poder también es un thriller, ¿no? Luego acabo de escribir otra novela ahora, mi 6ª novela, que está navegando ahí pues, por las redes en busca de una editorial seria que me publique. Y bueno, pues preparando esta conferencia, pues leí una entrevista de un escritor y profesor de la Universidad de Salamanca, Alex Martín Escrivá, que hablaba sobre la novela negra. Y decía que la novela negra, bueno, se le encasillan muchas situaciones, ¿no? Y que, bueno, pues se considera como es solamente una novela como de detectives, asesinatos y demás, ¿no? Pero él dice, bueno, que la novela negra le parece que es una novela en la que remueve al lector, le hace reflexionar, le genera más preguntas que respuestas. Es la novela de los finales infelices y quizá esta mi 6ª novela pues es la más negra de todas las novelas que he escrito. Y bueno, pues ahora empezando con el tema de la inteligencia artificial, antes de tocar el tema del lado criminal, pues quiero dar una especie de pinceladas, ¿no? Bueno, como dice Iker Jiménez, que es ya habréis visto muchos el programa Horizonte, yo soy fan de este programa, él siempre empieza diciendo que venimos a aprender y que él es el primero que está en ello, ¿no? Y yo pues también me sumo a estas palabras y si cualquiera luego pues quiere aportar información, pues yo estaré encantada en que lo contéis, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología que, bueno, que se ha diseñado, o se está pensando pues para facilitarnos la vida, ¿no? Para facilitar las tareas diarias, de trabajo y demás, ¿no? Entonces, vamos a meternos ahora a hablar en este mundo digital que avanza a una velocidad impresionante y que para cuando digamos que has aprendido a manejar una tecnología, pues ya ha salido otra nueva porque va a una velocidad imparable, ¿no? Y bueno, que no sabemos, bueno, que tiene sus lados positivos, evidentemente, pero que también tiene su lado oscuro. También, bueno, tengo que decir que la inteligencia artificial supone la entrada en el siglo XXI de la 4ª revolución industrial. Si en el siglo XVIII fue el diseño de la máquina de vapor, en el siglo XIX la electricidad y en el siglo XX la biotecnología, nanotecnología, energías renovables y la automatización de tareas industriales, en el siglo XXI pues la inteligencia artificial supone la 4ª revolución industrial. Lo primero, pues quiero decir, bueno, explicándolo así un poco fácil, ¿no? Pues lo que yo he aprendido de la inteligencia artificial, ¿no? Es una disciplina, como puede ser la medicina o el derecho,
y lo que pretende es que las máquinas realicen tareas intelectuales similares a las que realiza el hombre. Los seres biológicos nos relacionamos con el entorno, con otros seres vivos, tenemos experiencias y sobre todo manejamos datos, ¿no? Y entonces para construir inteligencia artificial pues es fundamental alimentarla de información, de datos, ¿no? Porque su principal capacidad o propiedad es la capacidad que tiene de aprendizaje. A los algoritmos hay que dotarlos de datos y de patrones para que puedan ejecutar las acciones que se les requieren. La inteligencia artificial, o todas las inteligencias, o casi todas las inteligencias artificiales que existen hoy en día, están formadas por redes neuronales artificiales, que están copiadas de las redes neuronales biológicas. Y el problema es que a los científicos se les plantea muchas veces la cuestión de cómo están almacenados estos datos, porque no se sabe cómo están almacenados, ¿no? Por ejemplo, podríamos imaginar, yo dentro de mi gremio, un robot de farmacia en el cual se escanea una caja de un medicamento y el brazo lo lleva y lo encaja en el sitio donde va a ocupar el menor espacio, ¿no? Pero claro, si fallase la luz, pues sería muy difícil o casi imposible que pudiésemos encontrar alguna caja, ¿no? Por otro lado, también son cajas negras y a los investigadores pues les preocupa que de repente pues los algoritmos, digamos, que cambien de rutas, ¿no? Ahora pues voy a... la inteligencia artificial también, decir que es una disciplina transversal, porque se dirige, o sea, se puede aplicar a muchos campos. Se puede aplicar al campo de la medicina, de la industria, del comercio, de la enseñanza. Y bueno, pues es un software, o sea, realmente es un software invisible y que tiene dos propiedades importantes. Una, que puede contarnos, explicarnos datos del pasado, explicarnos datos del presente y predecir el futuro. Y otra propiedad es que, aparte de interpretar los datos, puede generar datos. Y esto estaríamos hablando, que hablaremos luego, de la inteligencia artificial generativa, que ya sabemos, el ChatGPT, que genera textos, genera imágenes y demás. La inteligencia artificial se basa en tres vectores básicos. Uno son los algoritmos. Los algoritmos son esta ruta o lista de instrucciones que se le da a la máquina para que le diga qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, a qué problemas se puede enfrentar, para así minimizar los riesgos y aumentar como podría ser, por ejemplo, una máquina de cocina, un robot de cocina al que se le da una lista de instrucciones para que haga una receta. Luego están los datos, que son fundamentales para que el algoritmo pueda trabajar. Y entonces, pues se han ido metiendo datos y bueno, se cree que prácticamente la información del planeta está metida en el sistema, ¿no? Incluso el Big Data, que se ha alimentado con estos datos de nuestras interacciones en nuestras aplicaciones de teléfonos o en los aparatos que nos rodean en nuestro entorno. Y luego está la capacidad de computación, ¿no? Que es la que permite el proceso del algoritmo con estos datos. Entonces, ahora voy a hablar del origen de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se parece como que es una cosa nueva, porque ahora estamos todo el día oyendo hablar de inteligencia artificial en todos los medios y parece como que es una cosa que acaba de llegar, ¿no? Pero la realidad es que lleva muchas décadas con nosotros. En el año 1936, un matemático inglés, Alan Turing, fue el primero que empezó a pensar en la capacidad de las máquinas. O sea, empezó a pensar como conceptualmente una máquina que pudiese pensar como el cerebro humano. Entonces, con 24 años, publicó un artículo en el cual definió lo que era computable. Y decía que lo que se podía resolver con un algoritmo era computable y lo que no, pues no era computable, sentando así las bases de la informática moderna. Se cree que es uno de los padres de la inteligencia artificial. Más adelante, en 1950, publicó otro trabajo muy importante, Maquinaria computacional e inteligencia, en el cual pues hablaba pues de todas estas ideas de cómo podría ser la máquina esta, cómo podría funcionar, ¿no? Similar al cerebro humano. Luego también creó un test, el test de Turing, que me imagino que habréis oído hablar también, en el cual se le pone a la máquina, o sea, a un ser humano
un juez humano, ¿no?, como le llama, frente a una máquina y a una persona, sin que los pueda ver, y entonces les realiza un cuestionario, y si no se puede identificar quién es quién, pues entonces ganaría la máquina. A fecha de hoy, yo, por lo que me he informado, pues todavía no ha ganado ninguna máquina, ¿no?, a esto. También Alan Turing también es muy conocido por la aportación que hizo en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue seleccionado por el servicio secreto inglés mediante una serie de crucigramas, y bueno, para que consiguiese descifrar la máquina Enigma alemana que mandaba estos mensajes a los submarinos, ¿no? Entonces, bueno, tras meses de trabajo, consiguió resolver estos mensajes, y esto se calcula que supuso que se redujese la Segunda Guerra Mundial en 2 años y se salvasen 14 millones de vidas. Este hombre, bueno, por su historia personal, no fue reconocido, tuvo una muerte difícil, y luego, a título póstumo, la reina Isabel II de Inglaterra le reconoció su labor y todo lo que había aportado a la humanidad. En 1950, la ciencia también tiene una serie de avances. Primero, se desarrollan los primeros transistores que dan lugar a los procesadores, y estos a los ordenadores, a los futuros computadores. Luego se descubre también la doble hélice de ADN, y en tercer lugar se hace la propuesta de la inteligencia artificial. En 1956, un grupo de científicos muy importantes se reúne en el sur de Inglaterra, en Dartmouth, para hablar sobre inteligencia artificial. Y bueno, John McCarthy elabora el primer diálogo para establecer con la máquina, y entonces en ese momento arranca la inteligencia artificial. Pero todo no han sido éxitos en este proceso, porque ha habido momentos de auge y momentos de lo que le llaman inviernos en la inteligencia artificial. ¿Qué pasaba? Pues que al principio empezaron muy animados, pero no tenían datos suficientes, y aparte los procesadores eran muy lentos. En 1980 hubo un avance porque aumentaron la velocidad de los computadores, y entonces, bueno, pues los inversores se animaron. Pero luego esto bajó en 1990, pues porque no había, esto lo que decimos, bases de datos para alimentar a la máquina, y ya en 2010-2012 la velocidad de computación aumentó muchísimo, con lo cual esto ya supuso un nuevo como tirón adelante, ¿no? Y ya en 2022, noviembre de 2022, ya arrancamos con la introducción del ChatGPT, ¿no?, que es una herramienta, claro, que la puede utilizar cualquier usuario, y puede generar con ello, pues esto lo que hemos comentado, textos, imágenes y demás, ¿no? A ver. Bueno, ahora voy a decir cuántos tipos de inteligencia artificial hay. Hay 3 tipos. Solamente a día de hoy, yo por lo que he leído, y bueno, por lo que le he oído a una experta que se llama Nuria Oliver, que parece ser que es la mayor experta de inteligencia artificial en España, dice que solamente tenemos inteligencia artificial específica. Quiere decir que está diseñada para realizar una tarea en concreto, sin capacidad de comprensión, y bueno, pues estos son, por ejemplo, los asistentes virtuales, como puede ser Siri, Alexa, bueno, todo este tipo de instrumentos que utilizamos, ¿no? O aplicaciones como Netflix, que te está proponiendo una película, o bueno, aplicaciones que utilizamos con el móvil, ¿no? Luego, lo único que ChatGPT está metido también dentro de esta inteligencia artificial específica. Lo que pasa es que tiene como un incremento de potencia, ya que es capacidad de generar, es generativa, o sea, aparte de lo que hacen las anteriores, esta es capaz de generar textos e imágenes y demás, ¿no? Luego está la inteligencia artificial fuerte, que está, digamos, que la aspiración de la disciplina a poder conseguir que la máquina pueda realizar la misma tarea intelectual que realizaría el cerebro humano. Según Nuria Oliver, estamos muy lejos de poder conseguir esto. Y bueno, tampoco sabemos que si nos interesaría o no nos interesaría realmente, ¿no? Porque la máquina carece de lo que se llama consciencia artificial, que sería pues lo que tenemos los seres humanos, tenemos el sentido común, ¿no?, que hace que ante una situación determinada, debido a los parámetros psicológicos, biológicos y experimentales que tenemos, podremos reaccionar de la misma manera que un grupo de individuos similares, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un restaurante y de repente hay una explosión y vemos humo, la mayoría de la gente dejaríamos lo que estamos haciendo y miraríamos hacia allí, o incluso miraríamos a la puerta o saldríamos del restaurante, ¿no?
Esto sería pues el sentido común y la forma de tener una respuesta, una capacidad de improvisación y reflexión, cosa de la que carece la inteligencia artificial general, ¿no? O sea, la que se aspiraría a que tuviese. Y luego la tercera y última ya es la superinteligencia, ese concepto de singularidad, que hay científicos que creen que metiendo muchos datos en el sistema, pues van a conseguir esta superinteligencia. Pero realmente pues también esta mujer también piensa que estamos muy alejados de esto, porque entonces nosotros tampoco podríamos comprenderla, ¿no? Con lo cual pues no nos serviría. Hay diferentes opiniones sobre la inteligencia artificial. Hay gente que la ve como una aliada porque te va a ayudar en las tareas rutinarias. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de un abogado que le llega un caso y tiene que coger y leerse no sé cuántas sentencias para poder trabajarlo, ¿no? Esto con la inteligencia artificial pues se lo daría mucho más rápido, con lo cual tendría mucho más tiempo para trabajar con el cliente o tener otros clientes, ¿no? Luego también hay gente que la tiene como una enemiga, quizá por miedo, también influenciado por estas películas de ciencia ficción que vimos como Terminator o Odisea en el espacio, en la cual en la inteligencia artificial se ponía en contra del ser humano, ¿no? Entonces pues este miedo también existe, ¿no? La IA es una herramienta y no tiene concepto del bien ni del mal. Entonces, claro, es importante que haya una regulación porque claro, hay que ver cómo se usa, porque la gente, pues como vamos a hablar luego de la parte criminal, pues se puede utilizar para un uso bueno o un uso malo, ¿no? Entre las cosas positivas de la inteligencia artificial, pues es positivo en el campo de la medicina, en el desarrollo de pruebas diagnósticas, de tratamientos, en el campo de la farmacología también desarrollo de nuevos fármacos, vacunas, en el campo de la enseñanza, en el aprendizaje de nuevos idiomas, ayuda en el aprendizaje a niños con discapacidades, en el campo ambiental para conocer qué productos dejan la huella de carbono o diseño de edificios en los que el consumo sea más bajo. Y luego también tiene cosas negativas, ¿no? Entre las cosas negativas, por ejemplo, hablando del campo de la enseñanza, los profesores se encuentran ante el dilema de saber quién está y cómo realizando los trabajos, ¿no? Porque ahí ya se están comentando de niños que llegan a casa y hacen los trabajos, los deberes del colegio, los hacen con ChatGPT, ¿no? Que les está haciendo las operaciones matemáticas, lo que sea. Y luego también otros adolescentes o gente universitaria que está presentando trabajos también hechos con inteligencia artificial, lo que convierte le puede convertir a los profesores como si fuesen inspectores, ¿no? Porque no saben ya al final quién está haciendo qué, ¿no? En el mundo artístico también es un problema porque, claro, realmente la inteligencia artificial está cogiendo datos, o sea, le dices que te crea una imagen, pero está cogiendo datos igual de una fotografía que se ha colgado un artista, o un color de un cuadro, o unas palabras de un escritor, ¿no? Y el mundo audiovisual, la industria audiovisual y la industria editorial tienen problemas hoy en día también porque se están presentando como dos circuitos, un circuito de productos elaborados por la inteligencia artificial y otro por las personas, ¿no? Entonces es difícil, o sea, ya saber quién está haciendo quién. Por ejemplo, en Amazon, un dato curioso, que yo creo que no son escritores los que están haciendo esto, probablemente serán, pues no sé, gente con intereses económicos realmente, pues Amazon ha limitado a 8 libros que se puedan publicar al día. Claro, es una barbaridad, ¿no? La cantidad de libros que se están editando con inteligencia artificial. Bueno, pues entonces, dicho todo esto, ahora voy a hablar sobre la novela negra y el lado criminal, ¿no? Ya que tenemos un poco puesto cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, voy a contar una serie de conceptos que podrían servir para los autores para poder escribir novelas negras interesantes, ¿no? que tuviesen un punto de interés, bueno, y aparte que pudiesen enseñar a los lectores cosas para prevenirse también de las cosas que pueden pasar con estas criminales o cibercriminales, ¿no? Entonces, tenemos, el primer concepto sería la inteligencia artificial como herramienta para ciberataques. A ver, hoy en día, pues se ha puesto muy de moda esto de las noticias falsas, los bulos y demás, que esto, claro, está aparte de extorsionando a la gente o a las empresas, pues provocan un daño porque dejan una huella digital que luego ya pues es imborrable, ¿no?
Esto se basa en la tecnología deepfake, ¿no? de noticia falsa, y utilizan 4 tipos de sistemas, los criminales. Un sistema es mediante textos, es decir, que un criminal se apropia de la dirección de correo electrónico, por ejemplo, de un político, y aunque mande un mensaje por una vía a un canal de seguridad, podría escribir un mensaje a un político y crear un conflicto internacional, ¿no? O enviar un comunicado a la prensa o a la televisión o a los medios. Otro punto en el que se utiliza esta tecnología deepfake son los vídeos, ¿no? Que se coge a una persona y se le graba, se manipula la grabación y se publica. Por ejemplo, un caso de estos fue el caso del presidente de Ucrania, Zelensky, cuando en las 2 semanas del conflicto, iniciase el conflicto con Rusia, dijo a la población que se acababa la guerra, que se rendían. Y esto durante 2 horas o 3 pues se creó una confusión tremenda en la ciudadanía. Otro caso otro punto que utilizan son las fotografías de personas que manipulan para extorsionarles, ¿eh? Y bueno, pues con todos los fines que sean pues para robarles o para lo que sea, ¿no? Otro caso es el caso de los audios, que esto es muy peligroso, pues estas imitaciones de voz, ¿no? Por ejemplo, un caso de, a una amiga mía farmacéutica le pasó una cosa parecida, pero yo voy a contar un caso de la posibilidad del gerente de una empresa que se reúne con su asesor, bien fuera o dentro de la empresa, y dice que se va a reunir con su asesor, y el criminal que ha cogido su voz llama por teléfono al director de contabilidad y le dice que realice una serie de transferencias a unas cuentas, ¿no? Y esto, pues claro, realmente pues es el criminal el que está haciendo esto, ¿no? También quiero hacer una mención a que el problema que hay en día con el ciberacoso infantil y juvenil, porque los niños y adolescentes antes en el colegio sufrían un acoso los 5 días a la semana que estaban y las horas que estaban en el colegio. Y hoy esto es un problema porque lo están sufriendo todos los días a la semana, los 7 días a la semana y 24 horas al día, y esto es un problema muy grave para la sociedad. Otro punto es la inteligencia artificial como herramienta para desarrollar armas autónomas que puedan caer sobre poblaciones, en el centro de poblaciones, ocasionando unos daños pues irreparables y sin dar posibilidad a la gente a que pueda escapar. También hay otro punto que es otro tema que se podría tratar, es la inteligencia artificial como herramienta para simulación de escenarios. El criminal se apoya de la inteligencia artificial para que le diga el lugar exacto, que le da con una precisión milimétrica de dónde tiene que ejecutar o bien el robo o la extorsión, el secuestro o un asesinato. Le va a decir el momento exacto donde tiene que entrar y le va a decir la ruta exacta de escape para evitar que pueda ser detenido. Otro caso es el caso de la inteligencia artificial aplicada a vehículos autónomos como herramienta de fuga de criminales que están, por ejemplo, ejerciendo un voto, o sea, un robo en un banco, y entonces mediante la telefonía móvil se comunican con el coche para que les vaya a esperar a la puerta. También utilizan este tipo de vehículos autónomos para provocar atropellos en las ciudades o choques entre los coches, o también para transportar armas o sustancias ilícitas como drogas. En el caso de que la policía interviniese, pues no tendría ningún conductor al que poder apresar, ¿no? Otro caso que se podría tratar es el robo de identidad a través de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial le daría al criminal preguntas y respuestas predecibles de la víctima, con lo cual podría acceder a su cuenta bancaria, a sus redes sociales, a sus datos sensibles. Otro caso sería la inteligencia artificial en drones autónomos programados para contrabandos, también de sustancias, para contrabando transporte de armas y demás, y para poder ejecutar también acciones peligrosas. Por ejemplo, yo en este caso, yo escribí en mi novela, en el juego de Dumas, yo utilicé unos drones que eran muy pequeños y que contenían una bacteria que era mortal, y entonces durante la novela varios de mis personajes son atacados por estos drones y pues muchos mueren, ¿no? En la novela es un thriller, pero bueno, yo hablo de esto en esa novela. Luego vamos a ver, otro tema que es interesante de tratar, que la verdad no se me había ocurrido, que es la inteligencia artificial manipulando mercados financieros.
Es decir, que les ayuda a los criminales a crear unas fluctuaciones de bolsa tan rápidas que no le da tiempo a los brokers ni a nadie a reaccionar, con lo cual ellos obtienen unos beneficios impresionantes en detrimento de la gente que pierde. Otro tema también importante es la inteligencia artificial en su uso en perfiles genéticos. Hubo una empresa en California que empezó hace años a tomar datos, ofrecer a los clientes unos test de saliva para hacerse sus perfiles genéticos, con el fin, la gente, pues de conocer qué enfermedades podría tener, o bueno, lo que sea, ¿no? O las razones que fuesen. Y en una de estas múltiples entrevistas y conferencias que he estado escuchando, pues para poder preparar esta conferencia, no me acuerdo en cuál, pero pues escuché que entraron en la Deep Web y encontraron una bolsa con estos datos de esta empresa y se vio que el 40 y tantos % de los perfiles eran judíos. Con lo cual esto crea un problema respecto a la discriminación, a que de repente se pudiese discriminar una raza frente a otra o prevalecer una raza y acabar con el resto, ¿no? Mediante los sistemas que podrían hacer pues, la gente con la vulnerabilidad genética que tuviese, ¿no? Otro tema es la inteligencia artificial que usa los datos del iris. No sé si habréis oído, me imagino que sí, como hace unos meses en Zorrozaurus se ha estado pagando a estudiantes 20 € por cogerles el dato del iris. Y, por ejemplo, en Madrid, al lado de donde vive una amiga mía, en vez de 20 les pagaban 80. En los centros comerciales también se está pagando a esta gente, así engañándoles con unas máquinas y tal, ¿no? El iris es el parámetro biométrico que identifica más al hombre, mucho más que la huella digital. Y bueno, pues luego, claro, con esto es muy peligroso, porque con estos datos pues pueden utilizarlo para muchísimos fines malos, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que pueden hacer es falsificar iris presentando imágenes sintéticas, diseñan imágenes sintéticas que pueden pasar los controles de seguridad pues del edificio o el sitio donde quieran ellos ejercer el acto criminal, ¿no? Otro que a mí me parece también bastante delicado es la extracción del iris con unos dispositivos a larga distancia que si tú vas por la calle te puedan tomar tu dato del iris sin que tú seas consciente ni siquiera de que te están ni siquiera sacando una fotografía, y luego utilizando este dato tuyo, este parámetro tuyo, pues utilizarlo pues para fines pues también pues malos, ¿no? Otro tema con el iris es el tema de la suplantación de identidad, también con el iris bien que ha sido comprado o que ha sido robado esta imagen. Y también otro punto sería la manipulación de sistemas de vigilancia, y esto también es complicado porque los criminales introducen estos datos del iris en bases de datos de sistemas de vigilancia y podría ser que, por ejemplo, pudiesen sustituir datos de criminales que están en la cárcel o bueno, están encausados por datos de personas pues normales y corrientes, ¿no? Y luego otro punto importante es con el iris es la discriminación que se puede realizar y una vigilancia masiva a grupos determinados en las calles en base a estos parámetros, ¿no? A tener estos parámetros. Bueno, otro punto después de lo del iris, bueno, pues es la inteligencia artificial en ataques masivos contra infraestructuras críticas, por ejemplo, pues en una ciudad, contra la red de aguas, contra la red de transporte, contra las redes energéticas. También podrían actuar contra los satélites, dejándonos, por ejemplo, sin comunicaciones, sin teléfonos móviles, sin internet y sin nada, ¿no? Dejándonos, digamos, parados, ¿no? Otro punto que se podría tratar en una novela negra sería pues el desarrollo, la inteligencia artificial en el desarrollo de un malware inteligente. El malware es un código oculto que se mete dentro del sistema informático de una empresa y se queda ahí, permanece como escondido, salvando las barreras del antivirus durante un tiempo mucho más largo de lo normal, y mientras tanto está o bien aprovechando la información para sacar información o bien para ocasionar un daño al sistema de la empresa. Otro tema que se podría tratar en una novela negra relacionada con la inteligencia artificial sería el doxing automatizado. Esto quiere decir que los criminales cogen datos en internet de personas a las que quieren extorsionar y luego cogen y realizan una serie, el doxing, que es una serie de publicaciones masivas de estas personas, arruinando su reputación, ¿no? Y bueno, y ocasionando los daños pues
pues a nivel personal o a nivel de trabajo o bueno, lo que sea, ¿no? Luego también la inteligencia, este es un tema bastante interesante que podría ser para una novela. Es la inteligencia artificial usada para crear sistemas de adicción. Vamos a ver, esto pasó además hace unos meses con una familia de un pueblo de Madrid, de una población de Madrid. Y esto, bueno, pues los criminales buscan a personas vulnerables, personas que están solas y entonces, bien sean hombres o mujeres, y entonces, bueno, puede ser una persona, como puede ser en el caso de estas señoras que les pasó esto en Madrid, o puede ser el caso de que el criminal utilice la inteligencia artificial para que empiece a llamar regularmente y vaya aumentando la frecuencia de llamadas, la forma de hablar con la víctima, viendo cómo le responde y demás, creando una relación de confianza afectiva, alegando, como les pasó a estas mujeres que vivían en el extranjero y prometiéndoles pues eso, que se iban a casar, que iban a ir a verles, y luego ya pues empezó la cosa de las solicitudes de dinero y bueno, pues esto es una cosa bastante peligrosa, ¿no? Que podría ser, bueno, pues en este caso o para otras actividades, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con el tema de la novela negra, ya tenemos como planteado una serie de temas en los que se podrían desarrollar para escribir una novela bastante interesante. Y yo, bueno, pues he pedido a mi siguiente novela, mi séptima novela, ya después de todo lo que he aprendido para preparar esta conferencia, pues va a tratar sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces pues le he pedido a ChatGPT 4, que vamos a ver, yo no sabía prácticamente nada de inteligencia artificial, ni tenía ChatGPT, pero bueno, para pedir información y demás, ¿no? Y aprender un poco de esta nueva tecnología. Y entonces le he pedido que me diese una lista, que me sugiera unos personajes, unos perfiles de personajes que podrían ser protagonistas de estas novelas, ¿no? Entonces, bueno, pues entre los perfiles pues me propone un científico de datos o un investigador de la IA que trabaje en una empresa con algoritmos complejos y de repente encuentre pues que un algoritmo ha cambiado de ruta y se ha vuelto complicado, está ocasionando daños, o bien le extorsionan para que él pues haga esto, ¿no? Otro perfil de personaje interesante podría ser un ingeniero de robótica que está trabajando, introduciendo inteligencia artificial en el hardware de la máquina, ¿no? Y también, bien porque se da cuenta o bien porque es extorsionado, de repente las máquinas, los robots, empiezan a actuar de una forma descontrolada y diferente, no pueden controlarlo, ¿no? Otro perfil de personaje podría ser un hacker bueno o ciberagente que trabaja en un sistema de seguridad de una empresa y de repente encuentra un virus desconocido para el cual pues no conoce ningún sistema de antivirus. Otro perfil de personaje podría ser un espía que está realizando unas misiones para impedir ataques terroristas, por ejemplo, protegiendo a un país, y de repente pues se encuentra que hay una conspiración impulsada por la inteligencia artificial. Otro podría ser un periodista también que está haciendo un reportaje y se encuentra con unos sistemas, o sea, descubre unos experimentos secretos que podrían ser científicos, experimentales de vacunas o bueno, de lo que fuese, ¿no? Y se hubiese metido pues en problemas. Otro podría ser un neurocientífico que trabaja entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana y de repente empieza a comprobar que hay una especie como de simulaciones de emociones humanas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí yo creo que eso daría un tema pues para tratarlo en una novela de ciencia ficción. Y bueno, por último personaje así que he encontrado, que se me ha ocurrido, podría ser el de un escritor que le proponen escribir una novela sobre inteligencia artificial y bueno, pues mientras está documentando, está escribiendo, pues se encuentra que su vida pues está en peligro. Y luego ya, pues como conclusiones, pues decir pues esto, que lo que hemos comentado, que la inteligencia artificial tiene pues muchas cosas buenas para la sociedad, pero que también tiene como contrapartida, pues tiene otra cara de la moneda que es peligrosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que regularlo. La semana pasada creo que ya en Estados Unidos se dio luz verde a que comenzasen una serie de regulaciones,
pero bueno, no sé, parece difícil, o sea, parece difícil, ¿no? Es como poner puertas al campo, ¿no? Manejar todo este tema, no sé. Y luego, bueno, pues los principales problemas que tiene la inteligencia artificial son la discriminación, ¿no? Como hemos comentado antes, que puede discriminar a grupos, ¿no? La falta de privacidad o la violación de la privacidad de las personas. Cuando damos nuestros datos tenemos que saber que esos datos se quedan en el sistema, que esa huella ya queda definitiva y no se puede borrar. Y luego otro es la desinformación, es algo que está muy de moda hoy en día. Esto de la desinformación, ya no sabes si las noticias que te cuentan son verdad o son mentira, entonces yo creo que pues al final crea una desconfianza y una inseguridad a los ciudadanos, ¿no? Y entonces pues no sé de qué manera se podría regular esto, pero bueno, podría ser también pues una explicación que se podría contar en una novela que trate de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues de la inteligencia artificial, una de las cosas que se podría utilizar es para prevenir precisamente o combatir la criminalidad, ¿no? Y para ello tendrían que ponerse de acuerdo los tecnócratas, legisladores, expertos en ética, fuerzas del orden y la sociedad en general, ¿no? Y llegar a un consenso para ver cómo se podría pues hacer esto. Y bueno, pues no sé ni cómo voy de tiempo ni nada, igual me he acelerado muchísimo, me he acelerado una barbaridad, ¿no? Todo lo que he contado, pero muy rápido. Bueno, no sé si tenéis preguntas, ya que el tema es muy amplio. Si tenéis preguntas que podéis hacerle a Cristina, el micrófono lo tenemos aquí, o sea que si levantáis la mano os lo paso. Pues sí, un segundito. Que sea fácil, por favor. Espera, el micrófono. Vale, gracias. Puesto en una balanza, con todo lo que sabes al respecto de inteligencia artificial, ¿qué lado de la balanza vence? ¿El de las ventajas o el de los riesgos y los inconvenientes que supone la inteligencia artificial en el mundo en el que vivimos? Pues es difícil de contestar, no sé, yo lo veo. Tiene sus partes, como hemos dicho, sus partes buenas y sus partes malas. Claro, a nivel de acelerar tareas rutinarias en el trabajo, ¿no? Pues eso pues puede ser bueno. Hay gente que tiene miedo a que ello vaya a ocasionar desempleo en determinadas actividades, pero bueno, como ha pasado en otras épocas en la revolución industrial, que incluso rompían las máquinas y demás, pues luego la sociedad digamos que ha evolucionado y ha buscado otras formas de trabajar, ¿no? Yo no sé, a mí sinceramente me da miedo, o sea, me da miedo porque no sé, es que estamos muy en sus manos, porque de todo lo que tenemos, el teléfono, tal, es que todo el rato estamos controladísimos y estamos dando, o sea, tienen toda la información nuestra, ¿no? O sea, que somos, yo creo que muy vulnerables, aunque tenga cosas positivas, claro, evidentemente. Detrás de la inteligencia artificial están las personas, en manos de las personas. Claro, o sea que... claro, es el uso que hagan, ¿no? Es el uso, o sea, que claro, tú le puedes dar un buen uso o un mal uso, pero claro, siempre hay gente que tiene buenas intenciones y gente que tiene malas intenciones. Vale, entonces, pues ya me lo has aclarado. Gracias. Pues está en manos de la gente, claro, no. De momento no hay la general esta, que era lo que parece como que se habla y que se tiene miedo por esto, que veíamos las películas estas de ciencia ficción y demás, esta inteligencia artificial, por lo menos lo que dice Nuria Oliver, es que esto estamos muy lejos todavía de conseguirlo, ¿no? Entonces, mientras la máquina no sea capaz de ser consciente y tener todas estas características como tiene un ser humano para poder reaccionar, pues no... De momento, pues en eso estaríamos, digamos, a salvo, ¿no? Pero quedamos en manos de la gente, claro, de lo que pueda hacer el uso de la gente. Sí, ¿alguna pregunta más? Pues hago yo una para adelantar, porque así te pongo en un brete. Fácil también, por favor. Sí, claro, tú has comentado de la séptima novela,
por decir, de hacer con inteligencia artificial. Mi pregunta es si tú has probado a que el ChatGPT te escriba un párrafo, por ejemplo, 2 párrafos que tú habías pensado. No, pero mira, sí te cuento que con mi 6ª novela, la que te digo que está viajando por las ondas ahí de editorial en editorial, el manuscrito, vamos, que está viajando por editoriales, pues en alguna pues te pedían unas características de cómo tienes que enviarla y demás, ¿no? Y entonces en una me pedían una sinopsis, pues que tenía que ser de 250 palabras, por ejemplo, y otra en 320 palabras, o sea, una cosa rarísima, ¿no? Y entonces, pues, aprovechando que estaba preparando esta charla, dije, oye, pues le voy a decir a ChatGPT a ver si me lo puede preparar, ¿no? Y claro, te lo prepara, oye, me la preparó genial, además, porque además le conté 4 cosas, o sea, le conté un poco por encima de qué iba la novela y la verdad que me preparó 2 sinopsis estupendas y con el número de palabras exacto, o sea, me dejó impresionada. Y esto, pues, ni en un minuto, vamos, en segundos. O sea, una pasada, una pasada. Has comentado antes que conocías a una persona, un tal Oliver. Nuria Oliver. Ah, vale, sí. Es que no me había quedado el nombre muy claro. Sí. Vale, No, porque además está en YouTube y bueno, pues ha hecho unas entrevistas muy interesantes. Sí, vale, entonces, vale, bueno, genial. Pues No, te puede servir porque es ingeniero y bueno, pues dicen que es una de las máximas expertas en este campo, ¿no? Sí. Y la verdad que lo explica fenomenal. Sí. Ah, genial. Sí, es que yo me pierdo un poco con lo de los datos, los algoritmos, o sea, yo soy de letras puras y a mí eso me queda un poco lejos y para... Sí, pero como para hemos dicho mejor, eso, que el algoritmo es pues esa ruta, ¿no? Digamos que sigue. O sea, como sí, si ¿no? Has dicho que eran las instrucciones que le... Eso, ¿no? las instrucciones, ¿no? Es como si le estás diciendo, pues esto, una Thermomix, pues ahora corta esta cebolla, luego añade esto de aceite, fríe, tal, ¿no? Sí. Y entonces, claro, pero necesita datos, o sea, el algoritmo necesita datos y luego, bueno, pues la computación, que es lo que hace esta para que ejecute y dé el resultado que se le está pidiendo, ¿no? Que haga. Sí, perfecto. Y nada, estoy haciendo un máster, nos pidieron una asignatura que hiciéramos sobre los beneficios de la inteligencia artificial en diferentes campos, la educación, la medicina, pero solo nos pidieron la parte buena que podría traer y nada, quería descubrir también la parte así no tan positiva que podría resultar. Pues eso, pues lo que hemos dicho, una enseñanza, ¿no? Sí, yo he descubierto mucho en la enseñanza. El ChatGPT también ha sido amigo de unos compañeros y es una pasada. Sí. Hombre, lo que a mí me preocupa de ChatGPT también es que, claro, toda la información que le metes, ¿no? Porque, por ejemplo, le he metido en mi novela, le tengo que meter una serie de cosas pues para que me haga esa sinopsis, ¿no? A ver, no me he explicado mucho, tampoco para no dar mucha información, pero claro, todo eso se queda ahí. Luego hay un problema también, que el ChatGPT también, por ejemplo, se alimenta de noticias que vienen de las redes sociales o de noticias que está aportando la gente, ¿no? Entonces, claro, puede haber noticias que sean falsas. Hoy precisamente en Todo es Mentira, que no me ha dado tiempo a verlo, iban a hablar de esto, del ChatGPT que estaba contestando cosas erróneas. Claro, porque si la persona mete una cosa que está mal y no hay un filtro que corrija, pues estamos en este problema también. Sí, gracias. No. Fácil también, ¿eh? Sí. Bueno, yo recuerdo cuando empezó Internet en los años 90, que se hablaba de que sin nido de terroristas y de narcotraficantes y que iba a promover el crimen, y luego vino Bitcoin y también era para pagar entre, pues eso, mercados oscuros internacionales. No hay mucho miedo hay mucho tiempo para legislar y para probar. Yo particularmente no tengo miedo al futuro. No por miedo, pero mira, yo te puedo contar un caso que me pasó. A ver, yo tengo todas las novelas publicadas en Amazon. Bueno, antes los tienen en editoriales, se han acabado los plazos y bueno, no cumplían mis expectativas, y entonces yo las tengo todas en Amazon, como te he dicho, ¿no? Y entonces una vez se puso en contacto conmigo, pues hace como 2 años, una empresa, una editorial, en teoría bastante importante, porque yo lo estuve mirando en internet,
Y entonces me ofrecía el publicarme las novelas de autopublicación para el mercado de habla hispana, tanto de Estados Unidos como de Sudamérica, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que los precios que me presentaba eran parecidos a los packs de autopublicación que hay aquí en España. Y bueno, me lo vendió bastante bien y me pareció interesante. Y entonces esta mujer pues me empezó a llamar, o sea, la editora me llamaba constantemente, cada vez iba aumentando más el tema, ¿no? Y entonces un día me dice que bueno, me empieza a contar, anteriormente a esto me empieza a contar que Netflix, que está también en el mismo sitio que ellos, en California, en Los Ángeles, pues que busca contenido en las editoriales para hacer series, ¿no? Porque claro, se hacen muchísimas series y entonces necesitan contenido, entonces que se basan en esto en las novelas. Y bueno, pues en una de estas pues me llama, además justo era el día de mi cumpleaños, y uy, qué buena noticia tengo, porque se han fijado en una novela suya, en La Marea. Y dije, bueno, y entonces ya me empieza a enredar, y claro, pues yo no sé, no tengo ni idea si sería un chat de estos o lo que fuese esta señora, pero bueno, gracias a que tengo un informático que conoce bastante de todo el mundillo, pude hacer un chequeo con la persona esta de Netflix y resulta pues que era un tema falso, pero claro, yo ya no es por el tema de los libros, es que me podía haber metido en un lío de miedo si firmo ese contrato, y imagínate que de repente me alquilan un estudio para hacer una película y demás, ¿no? O sea, que es peligroso, es decir, que es que a mí me han pasado cosas a nivel personal que, bueno, me parecen preocupantes, ¿sabes? Bueno, a mí también conozco casos de personas que también le han pasado, y que hoy en día pues que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque fíjate las llamadas también que te hacen, pues esta amiga mía también le llamaron a una de sus empleadas de la farmacia, pues haciéndose pasar por el contable, claro, tenía la misma voz, y le hizo pues hacer una serie de operaciones y tal, y fue una estafa, o sea que yo también te entiendo a mí también me gusta el futuro. De hecho, yo mis novelas siempre son futuristas. Yo no escribo nunca de nada del pasado ni nada, porque no me gusta el futuro, me gustan las nuevas tecnologías y todo, pero bueno, que tenemos que tener cuidado, está claro. En principio, sabemos que en las IAs, por ejemplo, ChatGPT y demás, cuando no llegan a algo, alucinan y se lo van a inventar directamente. Eso ya funciona así. Pero por otro lado, cada vez más, en la medida que todo vaya avanzando, pues no interactuaremos con nada directamente, diríamos, en directo, sino que si a mí me llama alguien o si alguien me manda algo, diré, ah, sí, pues espera un momento. Y seré yo el que llamaré a esa entidad para ponerme en comunicación sobre lo que me han querido advertir o comunicar, para no caer en una trampa. Sí, pero a diario está la gente cayendo en miles de trampas, y sobre todo dicen que nunca se conteste sí. Eso, fíjate esto, porque yo lo he oído, no sé si lo habéis oído, pero a mí me han dicho, porque tienes una costumbre igual de contestar al teléfono y decir sí, pues ya eso ya es como, o sea que... Sí, bueno, en principio sí. Es la entrada de llamadas, muchas de ellas las descartas. Es decir, cuelgas directamente y no contestas. Yeah. Pero si me llama alguien conocido y hablo algo familiar, incluso un número conocido, automáticamente, pues me parece muy bien, de acuerdo, vale, pues ya hablamos, que ahora estoy ocupado. Y automáticamente yo me pongo en comunicación de la manera más correcta, directa y segura posible con el que me ha emitido en principio, para, de alguna manera, ratificar que no me están engañando, sin más. Pero es que eso cada vez se va a normalizar más, porque claro, es como cuando al principio no nos dejaban usar las calculadoras en clase, y cuando y los ascensores y los aviones y todo, la IA ha venido para quedarse. Entonces, está claro, irá avanzando, y todo esto que igual ahora mismo nos parece, dentro de meses o de un año o de dos, pues nos parecerá una tontería, porque ya nos habremos tenido, nos habrá fagotizado el sistema, ya pues tendremos pues, que usar técnicas. Está claro que tendremos que adaptarnos, claro, y estar en continua formación, digamos, al día de lo que está pasando, claro, porque
Si no, pues podemos también tener problemas. A ver, ¿alguna pregunta más? O si no, como, a ver, pues si no tienen nada más que ninguna duda, que seguramente habrá muchas dudas al respecto, pues nada, muchísimas gracias por haber venido y muchas gracias a Cristina.